continuar entonces, hermanos, con el mensaje y les dejo el título, Un tesoro sin igual. Mateo 13, 51 al 52, dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amados hermanos, vamos a orar. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por habernos dado un domingo más para poder reunirnos aquí, Señor, a través de este maravilloso medio que es el Zoom, para poder compartir tu palabra, para poder compartir momentos, para poder compartir canciones. Gracias, Padre Eterno, por haber sido tan bueno con nosotros durante este tiempo, que de otras formas sería imposible de subsistir. Gracias, Padre del cielo. Te ruego entonces que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que la palabra que has traído para nosotros sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, lo que acabamos de leer es una parábola. A esta parábola normalmente la llaman la parábola del erudito y de su tesoro. Una parábola súper chiquitita, pero muy, muy interesante. Para alguno que quizás por primera vez se ha contactado con nosotros, está por primera vez en nuestros cultos, le cuento que hemos estado haciendo una serie de prédicas, todas acerca de las parábolas. ¿Listo? Y en estas prédicas habíamos explicado qué es una parábola. Una parábola de Jesús es una historia cotidiana que nos enseña una verdad eterna. Y en esa frasecita cotidiana, historia cotidiana, vamos a hacer mucho énfasis el día de hoy. Y ya lo van a ver. Empecemos entonces. Comienza el texto diciendo: Jesús les dijo. ¿Quién estaba hablando aquí? Pues Jesús es el que está hablando, pero ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién le está hablando? Muy bien. Jesús estaba hablando con su grupo más cercano, con su grupo íntimo, con sus discípulos. Y estos discípulos estaban siendo entrenados por el gran maestro. ¿Entrenados para qué? Entrenados para también enseñar. Porque estos discípulos iban a ser los futuros apóstoles. ¿Listo? Entonces, el gran maestro está entrenando maestros. ¿Listo? Ahora, quisiera pedir por favor, hermana Frida, léeme Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y mientras ella está buscando esta referencia, les voy a contar algo. No son solo los apóstoles los que tienen que enseñar. No son solo ellos los que tienen la responsabilidad de compartir estas palabras. Frida, por favor, ¿qué dice? Amén, pastor. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero qué cosa hacían con la doctrina de los apóstoles? ¿Se la escondían en los bolsillos? No. ¿Qué harían, Frida? Enseñar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacía la iglesia del primer siglo? Enseñar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando aquí y ahora? Enseñando la doctrina, no cualquier doctrina, la doctrina de los apóstoles. Lo mismo que ellos enseñaron, nosotros estamos compartiendo con ustedes. Es la distintiva del cristianismo. No hacemos adiciones, no agregamos cosas. Enseñamos la misma doctrina que enseñaron los apóstoles. Muy bien, por favor, Mateo 28, 19 al 20. Se van a dar cuenta que esta pequeña porcioncita es sumamente conocida por la gran mayoría de nosotros. Mateo 28 habla de la gran comisión. Veamos qué dicen estos dos versículos. Mateo 28, 19 al 20. Y antes de que lo lea Frida, yo les pregunto, ¿esta gran comisión era solo para los pastores? ¿O solo para los misioneros? ¿O solo para los apóstoles? ¿O era para todos? Escuchen. Mateo
28. 28. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Alto ahí un ratito. Que dice enseñándoles. ¿Listo? Y esta es la gran comisión. Esa comisión que se nos da a todos los cristianos, a toditos. No solo pastores, no solo misioneros, no solo maestros. Todos tenemos que estar listos para enseñar la palabra de Dios. Todos debemos estar listos. ¿Ok? Entonces, esta función de enseñar es para todos. Primer punto. Todos nosotros debemos estar entrenados para enseñar la palabra. Continuamos. Jesús había estado enseñando durante todo este capítulo, es más, el capítulo anterior también, cuando tú lo leas te vas a dar cuenta que Jesús estaba enseñando todo a través de parábolas. Es como que la forma favorita de enseñanza de Jesús fuera a través de las parábolas. ¿Y qué habíamos dicho que son esas parábolas? Verdades eternas encerradas en hechos de la vida cotidiana. Ilustraciones del día a día, que cualquiera podía entender. Porque no nos olvidemos, este evangelio no es solo para la élite de la sociedad, para la gente más instruida, no. Este evangelio es para todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarlo de manera que todos puedan entenderlo. Hermano, ¿qué es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? Es más importante el mensaje que el mensajero. Existen algunos hermanos que les encanta hablar complicado, que les gusta lucirse con sus palabras grandilocuentes o con sus tecnicismos teológicos. Y ¡wow! ¡Qué impresionante! U otros grandes poetas con las grandes palabras y refranes y frases que solo algunos pueden entender. Palabras rebuscadas para hacerlo rimar. Y hasta tú puedes escucharlo y tú puedes decir, ¡qué bonito habla! Pero qué poco entendí. Y entonces, ese mensajero le está haciendo más énfasis a sí mismo y a su conocimiento y a su sabiduría antes que al mensaje. Y nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje, a darle énfasis al mensaje, a que el mensaje se entienda. Incluso, si ustedes se olvidaran de quién yo soy y de que en algún momento lo escribí, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que el mensaje quede en su corazón. Esa es la idea de todo cristiano. No yo, no me importa sobresalir. Que el mensaje quede. Eso es lo que me importa. Importa más el mensaje que el mensajero. Pero entonces, alguien acá me haría una pregunta y me diría, ok, sí, tienes razón, pero ¿y Jesús? Hablando de Jesús y única exclusivamente de Jesús, ¿qué era más importante? ¿Jesús o su mensaje? Uy, la pregunta se pone difícil. ¿Qué es más importante, Jesús o el evangelio? Les voy diciendo algo. Si Jesús tomó forma de hombre, si vino a esta tierra, fue por el mensaje. Y si él hizo todo lo que hizo, los milagros que hizo, las enseñanzas que dio, todas apuntaban ¿a dónde? Al mensaje, o sea, al evangelio de salvación. Por la gracia de Dios. El mismo Jesús se hizo a un lado para que el mensaje sea el que sobresaliera. El mensaje de la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús venía a esta tierra, hacía todo lo que hacía, moría por nosotros y nadie más se enteraba del mensaje? ¿Para qué hubiera servido si hubiese quedado en secreto? No, el mensaje tenía que propagarse. ¿Cuál fue la última comisión que nos dio? El trabajo más importante que nos dio justo antes de irse, nos dejó esta comisión. Lo acabamos de leer.
enseña, predica esta palabra, comparte este mensaje. Repito, ¿qué es más importante, el mensajero o el mensaje? El mensaje. Por lo tanto, preocúpate porque te entiendan. Palabras sencillas. Preguntas estratégicas. Jesús usaba bastante de preguntas. ¿Ustedes se acuerdan cómo era? Él preguntaba una cosa y en base a la respuesta les enseñaba. Pero qué excelente forma, porque así captas la curiosidad y entonces entras con el mensaje. Si muriera usted hoy, ¿a dónde iría? Ah, y el otro va a querer responder y ya tienes cómo empezar a predicar. Esto lo estamos aprendiendo de Jesús. Son sus métodos. Las parábolas son ilustraciones, hermanos, de la vida diaria. Ilustraciones que nosotros mismos podemos encontrar día a día. Solo tenemos que estar atentos. Palabras sencillas, preguntas estratégicas, ilustraciones y algo más. Oportunidad de servir. Si tú le estás enseñando a alguien la palabra, dale la oportunidad para que esa persona también pueda enseñarle a otro. Dale las herramientas para que pueda enseñar a otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú enseñas, tú aprendes más que aquel a quien le estás enseñando. Irónico, pero así es. Nosotros somos discípulos de Cristo que entrenamos discipuladores. O sea, personas que también van a discipular. Para eso estamos aquí. Y el centro de todo el discipulado, ¿cuál es? El mensaje, el evangelio. ¿Listo? Ok. Entonces, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús está demostrando que se preocupa porque le entiendan. ¿Listo? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Les dice Jesús a sus discípulos. Y ellos responden, sí, Señor. Bien, logramos el resultado. Han entendido. Entonces Jesús continúa diciendo, mire lo que les dice. Jesús les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A ver. Estamos hablando de que Jesús se preocupa porque la gente entienda el mensaje. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo, que la gente entienda el mensaje. Y ahora Jesús les dice, por eso, o sea, ¿por qué? Porque se entiende el mensaje, por esa razón, porque se entiende el mensaje, que es lo más importante, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a. A ver, ¿qué es un escriba docto? Suena a palabras guau raras. Vamos a explicarlas bonito. Un escriba, hermano, era un copista. Es que en esa época no habían fotocopiadoras. Entonces habían personas que con su manito escribían las copias de los textos bíblicos. Eran personas que se dedicaban única y exclusivamente a escribir copias de la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento, lo que había en esa época. Entonces, ellos se dedicaban a eso todo el día, todos los días. Y estaban todo el tiempo permanentemente ligados a la escritura, a las copias de la palabra. Eso los volvía eruditos en la sociedad. Es más, en la sociedad judía, los escribas eran el nivel máximo de erudición. Lo más de lo más. Es como ¿qué podríamos decir acá? El Tribunal de la Corte Suprema, pongámoslo si habláramos de derecho, ¿no? O la Corte Suprema de Justicia, o sea, los vocales supremos, es lo máximo, eran los escribas. ¿Listo? Lo máximo. Y entre este grupo de los escribas, un docto es la élite. O sea, de lo mejor. De eso está diciendo Jesús. Entonces nos está diciendo a nosotros. Por eso, todo gran maestro en el reino de los cielos, todo gran experto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Y ahí es donde Jesús está haciendo la gran diferencia. Mientras en la tierra los grandes expertos eran los que sabían tanto, que hablaban con palabras tan grandilocuentes y tan difíciles que nadie les entendía, eso era en el mundo, pero en el reino de los cielos, el escriba docto, o sea, aquel gran maestro, es semejante a un padre de familia. A un padre de familia. Y tú dices, un padre de familia, ¿por qué será?
Cuando el papá le enseña a un hijo, le enseña lo que tenga que enseñarle a su hijito, ¿le habla con grandes palabras y con cosas que no entiende el niño? ¿O más bien simplifica todo de tal manera que ese niño pueda entender? Jesús ha podido usar cualquier otra figura. Ha podido usar la figura de es semejante a un rey, es semejante a un juez, es semejante a cualquier... Pero no, él prefirió usar la figura del padre en su parábola. Un padre. Porque un padre es cercano. Un padre es amoroso. Y un padre tiene un interés genuino en el bien de sus hijos. Porque si un padre le enseña algo a sus hijos, es porque el padre está convencido que eso que le está enseñando le va a servir para su vida. ¿Listo? Entonces no estamos hablando de gente alejada, de grandes intelectuales. No, estamos hablando de tu papá, que está cerca a ti y que te enseña con amor. Todo gran maestro en el reino de los cielos es como un padre de familia. Así de sencillo y así de cercano. Un padre de familia, pero continúa diciendo, miren lo que dice, que saca de su tesoro. Y esa palabra tesoro a ti te haría pensar, debe ser un padre adinerado. No, nada que ver. El tesoro simplemente se refiere a sus posesiones, a lo que tiene. ¿Listo? No habla de riquezas grandes, habla de lo que tiene en ese momento. Saca de su tesoro, saca de sus posesiones, saca de su patrimonio, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Tú te acuerdas que yo te dije hace unos minutos que todas las parábolas son historias cotidianas? Muy bien. En esta parábola, Jesús estaba haciendo referencia a su propio papá terrenal. ¿Se acuerdan de José? Él está hablando de eso. Es semejante a José, mi papito terrenal. Es semejante a un padre de familia. Simple y sencillo. Ustedes saben que José no era un hombre de mucho dinero. Era un carpintero. Es semejante a un padre de familia común, que saca de sus posesiones cosas nuevas y cosas viejas. ¿Listo? Un padre de familia que saca de sus posesiones un solo tesoro. Habla de su tesoro. No dice que va y trae de afuera, que importa. No, no, no. De su tesoro, de lo que ya tiene, saca cosas nuevas y cosas viejas. Y tú te preguntas, ¿cómo que cosas nuevas? Pero si ese tesoro ya está ahí guardado, pues son sus posesiones. ¿Cómo podría haber algo nuevo de un tesoro que ya está guardado? ¿No se supone que todo debería ser viejo ahí? Porque ya está ahí, ya está usado, es parte del tesoro. Muy bien. Ahora es donde empezamos a interpretar la palabra. Acuérdense que esto es una parábola. Esta parábola hace referencia a algo más allá, a una verdad eterna. En esta parábola, ¿a qué creen que represente el tesoro? ¿Qué representará ese tesoro del padre de familia, del que saca cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejitas? Es la palabra, son las escrituras, es la Biblia. Ese es el tesoro, ese es tu tesoro, ese es mi tesoro. De ese tesoro está hablando. Ahí va la referencia. ¿Listo? Un solo tesoro, nada más. No sacamos de otros sitios, sino de la Biblia. Cuando enseñamos de la Biblia. ¿Listo? Un solo tesoro. La Biblia es nuestro tesoro. ¿Eso significa que estamos limitados? ¿Qué opinas? Solo, entonces, vamos a repetir, vamos a decir exactamente tal cual dice y no vamos a cambiarle nada, entonces va a quedar tal cual. ¿Será eso lo que está diciendo Jesús? Porque si así fuera, entonces yo aquí no sé qué estoy haciendo. Solo leeríamos la Biblia y punto. ¿Qué cosas necesitamos que alguien nos predique? Que alguien nos explique. No. Lo que pasa es que las escrituras son ricas en contenido. Riquísimas en contenido. Y ese mismo contenido puede ser tomado de diferentes maneras y explicado de diferentes maneras. Pero es el mismo contenido, son exactamente las mismas doctrinas que los apóstoles tuvieron ya desde el comienzo, pero que nosotros las estamos explicando de una y otra manera diferentes, pero son el mismo tesoro. Cosas nuevas, pero del mismo tesoro. ¿Listo?
Un tesoro viejo. A ver, pero, a ver, vamos a aplicar lo que Jesús nos está explicando, ¿no? Vamos a aplicarlo, vamos a usar cosas cotidianas para explicar esta verdad eterna. Un tesoro viejo del que salen cosas nuevas. Vamos a ver. Aquí están viendo una imagen. Ahí ven una hormiguita. Ahí ven un triciclito hecho de alambritos. Y hay una velita. Les cuento que todo lo que están viendo ahí pertenecía a un tesoro guardado. Eso que están viendo ahí, no lo hemos comprado como está, no. Yo tiempo atrás le compré a Inesita esa hormiguita que dice te amo. Y luego ella por ahí se consiguió ¿cómo es? Con su triciclito. Y ahí estuvo guardado el triciclito. Y también por allá estuvo guardada la velita y el vasito que está ahí abajo. ¿Y qué hizo Inés? Con lo que ya tenía, lo juntó, lo acomodó e hizo algo nuevo y hermoso. Pero que tiene exactamente todo lo que ella ya tenía. No sacó nada raro, no trajo nada raro. Todo ya lo tenía. Y en base a lo que tenía, hizo algo nuevo y hermoso. Veamos otro ejemplo. Esa foto, miren lo que está ahí. Florecitas. ¿Se han dado cuenta que algunas son de papel? Y les cuento que parte también son florecitas de verdad, son ramitas de verdad, ramitas de plantitas. Y otras son de plastiquito. Todas están acomodadas, porque todas eran parte de lo que teníamos ahí guardado. Ella lo sacó, lo arregló, y ahora es un adorno nuevo y hermoso. Pero sigue siendo las cosas que ya hemos tenido antes. Sigue siendo este mismo maravilloso tesoro. La Biblia, al igual que estas cosas que estás viendo, tiene muchas doctrinas ya establecidas. Nosotros no vamos a agregar nada, ni vamos a quitar nada. Pero con esas cosas ya establecidas, armamos hermosas enseñanzas, donde la única limitación es nuestra creatividad. Este es el último ejemplo que les voy a dar, pero a mí me pareció un ejemplo maravilloso. Imagínense un refrigerador. Un refrigerador bien surtido. Tiene de todo. Pero solo tiene eso. Y tú no vas a tener más que solo eso. Con ese refrigerador bien surtido, mi esposa Inés es capaz de hacerte decenas de diferentes recetas. Para toda mi vida, con estos mismos elementos, me hace diferentes comidas. Es lo mismo, solo que ella lo está arreglando de una manera diferente, una forma diferente, platillos diferentes, con los mismos elementos. Pero por su creatividad, cada vez parece como que fuera algo totalmente nuevo. Y tú lo disfrutas. Pero son los mismos elementos. Simplemente ha estado en cómo tú lo presentaste. El evangelio, hermano, sigue siendo el mismo desde la época de los apóstoles. Lo único que ha cambiado es cómo lo estamos presentando. Cosas nuevas, pero de un viejo tesoro. Ahora, la parábola no se queda ahí. La parábola dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, un solo tesoro, el mismo tesoro, cosas nuevas, ya hemos hablado, y también cosas viejas. Ay, ay, ay. O sea, no todo siempre tiene que ser novedoso. No todo siempre tiene que estar ordenadito y arregladito. No. A veces, el texto tal cual está es de mucha bendición. A veces tú no tienes ninguna necesidad de agregarle ilustraciones ni nada. El texto solito muchas veces es más que suficiente para ser entendido. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Job, por ejemplo? ¿Cuántos han sido bendecidos por esta historia de este hombre tan maravilloso? Tú no necesitas agregar ejemplos. Tú no necesitas agregar nada. Pues más que suficiente su propia vivencia, tal cual está en las Escrituras, para ser removido aquí en tu corazón. Y esta historia, hermanos, se escribió hace 3,400 años. Y así como se escribió, sigue
abriendo corazones y logrando maravillas. Cosas nuevas y cosas viejas. Y ambas tienen mucho valor, porque todas salen del mismo tesoro. ¿Será que las cosas viejas son inútiles porque son antiguas? Nada que ver. Cosas viejas y cosas nuevas del mismo tesoro tienen un enorme valor. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado hasta aquí. Hemos dicho, primero, todos tenemos la función de enseñar. ¿Listo? Apóstoles, pastores, hermanos, todos tenemos esa función. Tenemos que aprender a enseñar. ¿De quién vamos a aprender? ¿De quién más sino de Jesús, el gran maestro? Listo. Segundo punto, el mensaje es lo más importante. No nosotros, sino el mensaje. Por lo tanto, asegúrate de que el mensaje llegue. Palabras sencillas, preguntas estratégicas, oportunidades. ¿Listo? Ilustraciones, experiencias, con el objetivo de que el mensaje llegue. Asegúrate de eso. Y el tercer punto es este. ¿Cómo puedo extraer cosas nuevas de un tesoro viejo? ¿O cómo puedo dar valor actual a esas cosas viejas? Vamos ahí. Hermano, Pablo usó hermosas ilustraciones. La armadura de un soldado romano. Pedro usó también la ilustración de la piedra del ángulo, hablando de Jesús. Jesús mismo un montón de parábolas. Tú nos has hablado de tu refrigeradora. ¿De dónde salen? ¿Cómo se les ocurre esas cosas a esos hermanos? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que pueden extraer cosas nuevas de las escrituras tan viejitas? Muy bien. Una sola palabra. Medita. Meditación. Meditación en la palabra. Si tú tienes en tu corazón esa carga de compartirle a tu hermano, por ejemplo, el evangelio, ¿tú quieres hacerlo? Entonces primero tú mismo medita en ese evangelio. Y a lo largo del día, en lo que tú estés meditando, pensando, reflexionando, vas a darte cuenta que las vivencias cotidianas te van a dar ideas de cómo explicar ese evangelio. Y el ejemplo se los he dado ahorita. Mientras estuve preparando este mensaje, me fui al baño. ¿Y qué miré? El refrigerador. Y dije, ¡qué excelente! En el refrigerador hay un montón de ingredientes, así como en la Biblia hay un montón de doctrina. Y depende de cómo la cocinera lo prepara para que llegue a nosotros. De la misma forma es la palabra de Dios. Mucha doctrina. Depende de los que enseñan, cómo lo preparan para que llegue a la persona. Ahí está, en la vida real. Y de esa forma, usted también va a encontrar muchos ejemplos, muchas ilustraciones de su propia vida para poder compartir la palabra de Dios. Y es que hay muchísimas, tantas como días tiene tu vida, como experiencias tienes en el día. Y así es como se cumple lo que se nos dijo en Josué 1:8. Mira lo que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Te estará diciendo que estés con tu Biblia todo el día leyéndola? No, meditando, pensando en la palabra. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Medita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tener resultados en tu enseñanza? ¿Quieres tener resultados en tu predicación? ¿Quieres que tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus padres se acerquen a Dios? Medita en la palabra. Tenla en mente a lo largo del día y vas a encontrar bonitas formas de explicar este mensaje. Medita. Es como llenar tu represa. Tienes una represa de cosas que tú puedes compartir y la vas llenando con diferentes fuentes. Cada día es una fuente nueva. Permite, hermano, que tus experiencias de cada día le den vida nueva a ese antiguo tesoro. Y comparte ese tesoro con tu gente. Así podremos cumplir bien y bonito aquella función que Dios nos ha dado. Predicar la palabra. Oremos.
Altísimo Señor, bendito Dios, te ruego que nos des ese deseo, Señor, y esa valentía, ese coraje de compartir tu palabra a las personas que están cerca de nosotros. Danos también, Señor, la claridad para poder encontrar esas ilustraciones, estas enseñanzas a través de nuestra propia vida, en nuestras propias experiencias. Danos, Señor, esa agilidad, esa avidez, Señor, de encontrar formas creativas de predicar tu palabra. Padre del cielo, te agradecemos por tu gran ejemplo que nos diste cuando estuviste aquí en la tierra. Y te prometemos que haremos todo de nuestro lado para cumplir aquella función que nos has dejado. Predicar tu evangelio maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.